Bien, esta sería la agenda para hoy. Los tipos de datos, el acrónimo de CRUD, de crear, leer em, y actualizar, así como borrar registros, también sentencias correctas que generan, pueden generar errores, y una introducción a la base de datos Aquila. Bien. Dentro de los tipos de datos podemos encontrarnos con números, como también de repente con data escrita que pueda estar en otros idiomas. Me llegó a ocurrir en un trabajo, bueno, estuve primero en una empresa internacional de marketing y bueno, con ellos eran más que nada ver visualizaciones, reportes semanales y básicamente, bueno, el número de clics o el número de vistas son números enteros, ¿no? Pero ya cuando llegué un poco al tema de una fintech y veíamos tipos de cambio y habían decimales, obviamente cuando el tipo de cambio estaba muy volátil, no era lo mismo ver operaciones de 4 decimales ¿no? a 2. Entonces, este concepto de saber muy bien el tema de los tipos de data es bastante útil en ese sentido, ¿no? Justo aquí está uno de mis primeros queries, ¿no? Que me salía error por no saber la diferencia. Bueno, este es un pantallazo de SQL Server, el libro como ya no hemos visto con José, está más basado en MySQL, pero tenía estos detalles, ¿no? De no tener tan claro el tema de varchar versus un tipo de data int. Bien, dentro de los caracteres de data tenemos, cuando tenemos lo máximo de longitud que podríamos tener es 20, y en un varchar no es una cadena fija, ¿no? Fija en el sentido de que es como que tuviéramos casillas o butacas, como en las butacas del cine, que digamos solamente tenemos en este caso, digamos, 20 butacas libres, pero si nuestro carácter solo tiene 2 dígitos, quedan 18 que están libres, pero igual son consideradas porque se rellenan los espacios. Mientras que en el varchar no, en el varchar vas a tener esta situación de que no te va a rellenar y puedes almacenar hasta 65.535 bytes, ¿no? Como longitud máxima. Bien, eso optimizaría el espacio. Ahora, cuando tengamos situaciones en que no son, digamos, alfabetos como no latinos, como en el inglés o en el español, sino requieren más almacenamiento porque son complejos, vamos a tener character sets, ¿no? O juegos o conjunto de caracteres. Es más, si tipeamos, ponemos el código en MySQL de show character set, vamos a tener acceso a todos estos, y si nos fijamos aquí, bueno, salen 41 resultados y sale justamente el de nosotros, ¿no? El UTF-8. Bien, vamos a ver ahora los 3 tipos de data, que serían texto numérico. Por ejemplo, en el caso de texto tenemos tiny text hasta long text, siendo tiny text solamente 255 caracteres, mientras que el long text sería este número que visualizamos en pantalla. Ahora, esto es dentro del ecosistema de MySQL. Si vamos a SQL Server o Oracle, no tendríamos esta distinción de que, ¿no? Ellos simplemente usan un tipo de texto específico. Otro punto a tener en consideración es cuando estamos con los datos numéricos. En los datos numéricos los más utilizados suelen ser los enteros, o también en inglés integer, y se les denominan unsigned, es decir, sin signo, a los que son mayores de 0, ¿no? Es decir, no tendrían como que un signo negativo. Aquí también vamos a tener varias denominaciones, como teníamos en el caso previo, ¿no? Acá en el caso de dato texto teníamos tiny text, text, medium text y long text, mientras que en el caso de numérico vamos a encontrar tiny int, small int, medium int, int y big int. Bien, ¿no? Teniendo estos rangos, o también si es un rango sin signo, ¿no? Teniendo esta posibilidad, ¿no? De que vaya de 0 hasta 2 a la 64 menos 1. Bien, así como tenemos enteros, que es el caso previo, también tenemos el punto flotante. En el caso del punto flotante vamos a ver que tenemos todos estos decimales hasta la 38 si solamente es float, pero si es double float, los decimales llegan hasta, ¿no? a la
8, ¿no? ¿no? Esos 308 espacios adicionales decimales. Y es importante notar de que tenemos un P y una S, ¿no? La P es sobre precisión y la S hace referencia a escala. Precisión se refiere al número completo de dígitos, mientras que escala solamente es sobre los puntos decimales. Bien, acá vamos a ver este float que está compuesto por un 4-8. Serían básicamente 4 dígitos y 2 decimales, ¿no? Pero esos 2 decimales, ojo, que están incluidos en los 4. Es decir, si tenemos 17.8675, ese MySQL solamente nos va a leer en ese momento 1787, ¿no? Si pusiéramos 177.86, por más que tengamos los 2 decimales, como va a salir dentro de los 4, ¿no? Porque serían ya 5, esto generaría un error, ¿no? Porque ya va del lado de los enteros. Bien, por ejemplo, aquí en el 0.32 estaría correcto, ¿no? Porque tenemos 2 decimales, ¿no? Al ser 4 tendría que estar entre 0 y 99. Si tenemos aquí 3.048, sería redondeándose, llegaría a 3.05, lo cual es correcto. 4.5 está muy bien. 6.410.934 también. Y finalmente, perdón, aquí no redondearíamos porque no es 0, ¿no? Sería simplemente 6.41. Y aquí también estaría ok, ¿no? Dejarlo en simplemente 7.9, ¿no? 7.9. Bien, ya hemos visto los caracteres, ya hemos visto los numéricos, ahora vamos a ver los temporales. Los temporales se denominan así: date, datetime, timestamp, year y time, ¿no? Dentro de date, primero están las 4 Y que ¿no? Se hacen referencia al año, con referencia al mes y DD con referencia al día. Esto puede ir desde, ¿no?, el año 1000, siendo el mes enero, el día 1, hasta 9.999. Lo mismo sería en el daytime, solo que esta vez le vamos a agregar la hora, los minutos, MI de minutos y SS de segundos. El timestamp ya es un momento que es registrado por default ya en el sistema, siendo desde 1970 hasta el 2038. Year tendría las Y, que sería de 1901 hasta 2155, y lo mismo pasaría con, ¿no?, este tiempo que tiene tres H's, ¿no?, que va de menos 838 hasta 838. Bien, ahora tenemos rangos para las columnas temporales que varían un poco de sistema a sistema, ¿no? Para poder tener una noción, por ejemplo, todos acaban en 9.999 después de Cristo, como nos indica el libro, pero antes de los inicios cambian. Por ejemplo, Oracle es 4.712 antes de Cristo. SQL Server es 1753 y MySQL sería 1000 antes de Cristo. Bien, ahora vamos a pasar al segundo punto, que es crear, leer, actualizar y borrar. Bien, aquí tenemos 3 pasos. Dentro del primer paso tenemos que considerar los tipos de datos, ¿sí? Es decir, después de hacer un brainstorming y saber exactamente qué variables o qué columnas vamos a considerar, por ejemplo, ya nos tocaría definir qué tipo de datos queremos. En este caso hemos optado para el nombre, ¿no? Hay nombres larguísimos, compuestos, ¿no? Hay nombres hasta de 1000 caracteres de repente, ¿no? Pero sí, así exagerando, pero si tienes que elegir de repente, ¿no?, solamente cuántos dígitos máximo le dedicaría, sería 40, ¿no? Y luego tienes un color de ojos que no, para que el usuario no tenga que ingresar el nombre completo, de repente solamente le vas a permitir que ponga blue, BR de brown y GR de green, ¿no? Azules, marrones y verdes. Mientras de que para birth date asignarías un tipo de dato fecha, y tanto para dirección como para comida favorita, un varchar de 100 y 200 respectivamente. Eso es en la parte de diseño, de determinar qué tipos de datos le vas a asignar. Mientras que
Claro, cuando ya tienes el nombre y el nombre sabemos que se puede, ¿no?, dividir de repente en apellido, ¿no?, en nombre principal, y address también tiene varios ítems. Entonces ahí es cuando ya pasas a la segunda etapa, que sería el refinamiento o la normalización de tu data, donde tendrías para persona, ¿no?, ¿no?, podrías generar un ID, un pequeño código que sería como que el DNI de esa persona en tu tablet. Luego tendrías su primer nombre, su apellido, y después la dirección, el address que teníamos ¿no?, en la vista previa, lo podrías dividir en calle, en ciudad, en estado, país y código postal. Bien, el siguiente y último paso de esta parte de creación sería construir tu esquema, ¿no? Cómo MySQL nos va a entender de que estamos queriendo generar esta tabla. Sería a través de create table, ¿no?, y decirle que esa tabla se va a llamar persona, y vamos a poner de inicio todas estas variables que hemos conversado, ¿no? Que nuestro Excel probablemente las tendríamos como columnas. Aquí es como que vamos a recién definir cuáles van a ser estas columnas, y vamos a poner al costado a la derecha los tipos de datos que queremos, ¿no? Para Person ID, estamos diciendo que vamos a poner el small int que vimos ¿no?, al inicio cuando estábamos hablando de los datos numéricos, unsigned, sin signo. Después para iColor estamos enumerando, ¿no?, que solamente tenemos estas tres posibilidades. Es muy importante porque luego vamos a ver qué ocurre si, por ejemplo, ponemos otra, ¿no?, nos confundimos, no ponemos ni BR ni BL, sino de repente ponemos B, ¿no?, porque está justo, ¿no?, al costado en el teclado. Después tenemos birthdate, fecha, street, ¿no?, varchar, city varchar, como ya lo habíamos determinado. Y aquí lo único especial es que tenemos esta llave que tiene es una restricción que hace que el primary key sea solamente ¿no?, que tengamos un primary key, ¿no? Es decir, de que no vamos a poder duplicar, no van a haber dos personas, digamos, dos personas que se llamen Yasmin Nabad, ¿no?, 1-1, ¿no? O perdón, no va a haber un número para mí y que se repita para otro usuario, ¿no? Bien, entonces esto sería principalmente, en el libro lo dice mucho más claro, ¿no? Dice: the primary constraint is created on the person ID column and given the name PK person, ¿no? El primary constraint está creado, ¿no?, en la columna de person ID, que está justamente aquí, y se le da el nombre de PK person, ¿no? Es decir, el primary key o la llave primaria se va a llamar PK person, ¿no? O la restricción, mejor dicho, va a usar la llave primaria PK person. Bien. De ahí tenemos, vamos a ver dos tablas, que son una de personas y otra de comida favorita. La de personas va a tener ¿no?, estos campos que ya hemos mencionado, ¿no? En la primera fila tenemos de que no es nulo, no puede ser nulo, que es la llave primaria, ¿no?, y de ahí ya los puntos que hemos comentado. Después tenemos la de comida favorita, que en este caso esta tabla va a tener solo dos componentes, pero el primero sí es, digamos, el identificador de la comida, mientras que el segundo se le llama llave foránea porque es la llave principal, pero de la otra tabla, ¿no?, de la primera tabla, porque una persona puede tener muchas comidas favoritas. Bien, entonces sí, le damos describe, como le habíamos dado arriba en MySQL. Si ponemos escribir persona, vamos a tener estas características, y si damos a describe, pero esta vez a favorite food, tendríamos estas, ¿no?, persona ID y food. Bien. Ok, algunos puntos claves que hemos visto hasta este momento son primary key, foreign key, las sentencias, el crear, el seleccionar o insertar nueva data, y update, ¿no? Como ya habíamos dicho, la llave principal, la llave foránea, si estamos haciendo referencia a esa llave primaria pero de otra tabla. Y ahora vamos a ver un poquito más de estas sentencias que son bastante útiles, ¿no? De repente ahora nos cuesta un poco ver ¿no?, la aplicación si es la primera vez que estamos, ¿no?, tocando algunas bases de datos, pero por ejemplo me tocaba, ¿no?, un poco en el trabajo usar varios filtros, y era un poco incómodo, ¿no? A veces tenía que compartir pantalla y era como que tenía que jalar de una tabla y otra, y era muy difícil, ¿no? Entonces justo estaba en el grupo de Telegram de Data Engineering Latam,
y no, el general, ¿no? Todavía no existía, en esa época no había SQL todavía, pero alguien compartió muy amablemente, compartieron un video de cómo importar Excel a Microsoft Server, ¿no? ¿No? SQL Server. Y para mí fue un cambio completo, ¿no? Porque de estar pasando, por ejemplo, había una persona antes de mí que lo había estado haciendo manual y solamente había tenido un mes, entonces cuando me pasó el cargo no me explicó muy bien, porque no sabía mucho, y la persona antes de ella, todo el 2020 había estado haciendo eso, ¿no? Manual, y se había equivocado en asignar códigos de operación, nombres, y era bien complicado hacer la verificación mirando uno por uno, ¿no? Entonces inicialmente me pidieron un entregable, y luego cuando me junté con unas personas de contabilidad externas querían otro tema, y realmente tener esto claro de cómo usar un select, algo tan básico como cómo usar el select, y ver ¿no? Poner en Excel los que faltaban, ¿no? Los códigos que faltaban, ese criterio, y poder hacerlo automático y no estar cambiando manualmente, ¿no? Me libró, ¿no? En un día podía hacer 5.000 códigos, correcciones de 5.000 códigos, porque era correr el mismo query del mes anterior, ¿no? Porque era ver todo el 2020. Entonces, de ahí nació un poco mi gratitud por esta herramienta. Siempre dicen, no te enamores de una herramienta, pero es difícil para mí no enamorarme al menos de SQL, ¿no? Y bueno, esto de que vamos a ver ahora de Alter Table, de que, claro, las tablas van cambiando, ¿no? Porque a veces te pueden pedir un reporte con otra característica, o va a ser muy pesado que estés trabajando de alguna manera, entonces con ciertos campos, entonces puedes hacerlo solamente con un select de llamar campos específicos, lo puedes hacer. Bueno, pero en este caso es simplemente que no pusimos el primary key, o el libro prefirió no poner el primary key al inicio, entonces acá simplemente le está diciendo, mira, el person ID que esté autoincrementado, ¿no? Y esa es la razón de ser de esta línea, ¿no? Modificar el person ID de esa manera, ¿no? De ahí tenemos el insert into, ¿no? Vamos a un pequeño spoiler, aquí van a ver luego ¿no? en la base de datos, ya para la siguiente clase poder insertar, ¿no? Todos los actores a esa base, y puede ser así ¿no? de un tirón, mientras que en este caso es simplemente, ¿no? Poner los campos, ¿no? Person ID, fname, last name, y luego poner ¿no? El nombre, el apellido, y eso básicamente es un insert into. Es decir, el insert into tiene tres partes. Primero vas a agregar la tabla, luego vas a agregar entre paréntesis los campos, y después tus valores. ¿No? Es como que alguien estuviera poniendo un libro ¿no? En un bibliotecario estuviera poniendo un libro. Mientras que cuando haces el select, que es lo que te comentaba, entonces, todo lo que les conté debí de decirlo en esta parte, pero sí, básicamente cuando tú estás haciendo el select, estás leyendo, ¿no? los datos. Entonces, por ejemplo, aquí estábamos seleccionando la fecha, el código, el importe, el precio, cuánto está ingresando, ¿no? Habían ingresado, por ejemplo, 812 soles, ¿no? En la época que el tipo de cambio estaba 4, y salían $200. Entonces, ahí era de la tabla operaciones, donde tienes un número de cuenta que tiene, ¿no? datos, ¿no? relacionados, que dentro del número de cuenta ahí está este número, ¿no? O por código, ¿no? De frente al código de operación, y eso sale abajo. Pero en nuestro ejemplo de libro es más rápido, ¿no? Como ya insertamos, estamos recuperando esto, que es lo mismo que alguien venga y saque ese libro, ¿no? Ese libro específico, pero ya tiene la consulta. Es más, tú puedes heredar tus queries, ¿no? Puedes pasárselos a alguien del equipo para que no se demore tanto. Luego tenemos esto de insert into, ¿no? De insertar ¿no? Más datos, ¿no? En el caso previo era solamente los primeros 4 campos, pero ahora estamos insertando más datos de Susan, su apellido, Arlington, USA, el código postal. Entonces ya cuando haces tu select, ya no vas a jalar como arriba, ¿no? O sea, acá jalabas solamente un código porque estabas buscando un código, y no tienes que estar en el Excel acomodando las columnas, ¿no? Yo sufría mucho con eso, estar, ¿no? O haciendo, no sé, un Power Query para acomodar las columnas, sino que acá ya, como en el orden que tú lo llames, lo va a jalar, o puedes jalar varios. Y en el mundo de MySQL sería eso, ¿no? Básicamente que en MySQL también, ¿no? Person ID, fname,
el name, birth date y, ¿no? de la persona, ¿sí? Y ya jalas dos registros, jalas a William y jalas a Susan Smith. Ahora, ¿qué pasa si quieres actualizar? Porque te das cuenta que en Susan sí tienes todos los datos, mientras que en William Turner no tienes, ¿no? Como está incompleto, lo haces así, ¿no? De esta manera. Primero pones update más la persona en la tabla, y luego seteas cada uno de los campos poniendo, ¿no? Cada uno de los nombres de los campos igual, y entre comillas los datos que quieres asignar. Al principio yo me confundía porque decía, pero si esto es número, ¿por qué lo ponen entre comillas? Y es como que lo que pasa es de que cuando tú creaste el postal code, lo has hecho como varchar, es por eso, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe MySQL que tú quieres que esos datos vayan ahí, que no es que los vas a, no sé, no los vas a chancar, como dicen coloquialmente, a reemplazar sobre la 1, perdón, sobre la 2, sobre Susan, porque le estás diciendo que el person ID es 1. Sí, esta manera es muy didáctica, ¿no? O sea, ¿no? Tratar de apuntar o tener como que una ayuda a memoria de saber, ok, el update precede la tabla, set, ¿no? Debajo de set vamos a poner los campos, los actualizamos, y después tenemos el primary key, ¿no? Donde tenemos un primary key. Bien, entonces vamos a pasar ahora al tercer punto, sentencias correctas que pueden generar errores. ¿Sí? Bien, entonces tenemos estas 4 casuísticas que son non-unique primary key, non-existent foreign key, column value violations, invalidate conversions, ¿no? Es decir, el primer caso es que el primary key, es decir, esa llave primaria no es única, ¿no? Por ejemplo, acá sabemos que William Turner es él, pero nosotros queremos poner a otra persona, pero con 1, ¿no? Y como ya habíamos visto esta condición del constraint, nos dice que no puede haber duplicación, es decir, no, en la fila 1, si queremos verlo así, ya vive esta persona, ¿no? Ya vive William Turner, ¿no? No podemos poner a otro. Después tenemos non-existent foreign key, que en este caso ya teníamos esta otra tabla de comida favorita, y no tenemos la comida 999, perdón, no tenemos a la persona 999 para asignarle la lasaña, pero lo estamos haciendo, ¿no? Y en este caso, al haber puesto este concepto del foreign key, como que exige, el error que nos sale es que no se puede, porque no se puede generar como hijo porque no existe como padre, ¿no? El 999 no está, ¿no? Dice que en este caso la tabla favorite food está considerada como hija, y la tabla de persona está considerada como padre, ¿no? Dado que la tabla favorite food es dependiente, ¿no? No se puede hacer así. Por eso se llama no existente, porque simplemente no está. Después otro error que también pasa es el column value violations, que es lo que estábamos comentando cuando hablábamos del del color de ojos de las personas, que teníamos solamente 3, ¿no? Si ponemos en vez de BR o BL o GR otra abreviación, nos va a decir que hay un error y nos va a salir algo así como data truncated, ¿no? Data truncada. Y finalmente tenemos conversiones de data inválida. Esto me pasaba todo el tiempo. Era un poco frustrante porque, claro, nosotros queremos setear la fecha o cambiarla, y el formato que está concebido por el sistema, el de default, es año, ¿no? Mes y día, y nosotros lo ponemos así, ¿no? Porque de repente lo encontramos en otro sitio o queremos, ¿no? O sea, buscar nada más y no está. Entonces, lo que se hace es, no hay soluciones para resolver este concepto, y es simplemente se usa str today, que significa como decir cadena de texto a fecha, y como está en el ejercicio, en el libro nos dan un glosario de todas las posibilidades, ¿no? Podemos poner, o que lo ponemos como lo tenemos, que es ¿no? Para no estar haciendo estos cambios, pero le indicamos a MySQL, ¿no? Por si acaso, porcentaje B, porcentaje D y porcentaje Y, ¿no? Es decir, porcentaje B, que como está aquí, indica de que es la versión corta del nombre del mes, ¿no? de diciembre. Día, ¿no? Es la parte numérico, el día simplemente, y el año. Entonces ya con esto como que por detrás ¿no? SQL lo acomoda, ¿no? Lo logra. Y bien, vamos a hablar ahora de una base de datos donde vamos a poder practicar. Yo hubiera querido conocer de algo así cuando ¿no? Empecé, para no perder mucho tiempo buscando ¿no?
diferentes fuentes, ¿no? Sino como que tener un solo sitio para consolidar e ir viendo cómo correr los queries. Por ejemplo, aquí vas a tener ¿no? Sakila, que es una base de datos que se inspira un poco en el negocio de Blockbuster, ¿no? De películas. Y esta base de datos tiene tablas, ¿no? Una base de datos finalmente es un conjunto de tablas y ahí vamos a tener las películas, los actores, los clientes, las categorías, el tipo de pago, el lenguaje, ¿no? Los actores en las películas y los inventarios. Bien, entonces acá tenemos, ¿no? más información, ¿no? Son hasta 23 tablas. Y así como hacíamos, usábamos DES para describir las tablas previas, acá lo vamos a hacer vamos a hacer DES para el cliente, que sería Customer ID, ¿no? En la primera tenemos simplemente el código del cliente que va a esta empresa tipo Blockbuster, a Sakila, y no vemos de que el primer dato es justamente small int, que ya lo habíamos visto cuando hablamos de numéricos, hasta máximo 5 caracteres, no es nulo, es un primary key, y ¿no? Si crece a nivel autoincremental. De ahí tenemos el store ID, que tiene un tipo de dato time int, un nombre, ¿no? El primer nombre, el apellido, el email, ¿no? Todos esos tres con bar chart. De ahí la dirección tiene un ID, small, ¿no? int, y después vemos si está activo o no, ¿no? Acá tenemos solamente uno. Si está activo es uno, ¿no? Simplemente, y una fecha de creación y la última actualización, que ya es un timestamp que ya nace por default, ¿no? En el sistema. Bien, básicamente esa es la descripción de la plataforma, es la descripción de la base de datos que vamos a ir usando. Ha sido un gusto, muchísimas gracias. Gracias, Yasmín. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, mientras Yasmín comparte su pantalla. Recuerden que la idea de estas sesiones es tocar algunos puntos, los más importantes que considere el ponente, pero siempre los invitamos a que ustedes mismos profundicen en el libro y que puedan realizar los ejercicios que se sugieren allí y sobre todo que puedan investigar más, ¿no? Durante la presentación ha habido muchas preguntas respecto a los primary keys, respecto a una sentencia en particular. Entonces, esto nos da pie, hay bastante que profundizar. Entonces ahí ustedes pueden consultarlos a través de Google, pueden googlear lo que estén, la duda que tengan y van a encontrar bastante material en la documentación misma de cada proveedor. Recuerden que en la primera sesión habíamos mencionado que cada uno de las sentencias no siempre van a ser idénticas en los otros gestores de bases de datos, ¿no? A ver, entonces vamos viendo. Se les ha pasado un link para que puedan descargar. Les voy a enviar nuevamente el link para que puedan descargar la base de datos Aquila, que va a ser la base de datos que sugiere justamente el libro, para que podamos realizar algunos ejercicios. Ahora solamente se va a hacer la carga. Mientras Yasmín comparte su Workbench para ver los ejercicios de hoy, voy a adelantar la parte de la carga entonces de esta tabla. Muy bien. Entonces, primeramente vamos a descargar el archivo. Se encuentra dentro de la página de la documentación de MySQL. Yo ya les he pasado directamente el link. Hay otras bases de ejemplo, fíjense, aparte de Sakila, hay para manejar aeropuertos, hay una base de empleados, etc.
Entonces, una vez que tenemos descargado el archivo, lo descomprimimos y vamos a encontrar que tenemos básicamente dos archivos. Vamos a explorar un poquito para poder ver que ya el código que vamos a visualizar, pues ya nos es familiar con las dos sesiones que hemos tenido hasta el momento. Recuerden que, por ejemplo, para poner un comentario, para documentar, y esto es algo que normalmente no se hace, en su presentación, Yasmín nos comentaba que tú puedes compartir, puedes heredar una sentencia SQL, ¿no? Que te la dan para que la mejores, para que la optimices, porque digamos está un poco lenta o simplemente que hay nuevos campos que hay que agregar. Entonces, si tú encuentras una base de datos sin documentación, como pueden ver ustedes acá, se nombra la versión, la fecha, quién es el autor, cuál es el objetivo de esta base de datos. Entonces, esto va a ayudar a que cualquier otra persona se familiarice rápidamente con el contenido y la definición. Entonces, acá se hace una serie de seteos. Aquí, por ejemplo, se borra el esquema si existiera. La base Sakila la borra y luego crea nuevamente el esquema Sakila y luego utiliza la sentencia use. ¿Para qué? Porque puede haber muchas bases de datos dentro de que estás gestionando. Entonces es importante este comando. ¿Para qué? Para que no tengas que estar repitiendo el nombre de la base de datos cada vez que quieras hacer una instrucción. Luego aquí nos muestra la estructura de la tabla. La estructura de la tabla se va a llamar actor y ¿qué contiene? Contiene estos campos. Actor ID, first name, last update y luego del nombre del campo viene el tipo de datos. Siempre debe indicarse un tipo de datos. Si es, en este caso, por ejemplo, es un código ID, porque acá no le pongo entero, por ejemplo. Porque no le pongo un número entero o flotante. Porque el ID de mí, en este caso del actor, no necesita ser decimal, obviamente, no tiene sentido ponerle decimal. Y le pongo simplemente un small porque no voy a tener, digamos, billones de actores, así que no necesitaría un número grande, porque recuerden que la base de datos lo que hace también es reservar espacio para contener el número o el dato que vaya a venir. Lo mismo aquí, si considero, por ejemplo, si son un poquito curiosos y ahora googlean el nombre más largo del mundo, van a ver que hay el caso de una americana, me parece, que sus papás se les ocurrió ponerle un nombre de más de 1000 caracteres. Entonces, si esa persona viene a alquilar a una película a Sakila, pues va a haber un problema al registrar su dato, ¿no? Simplemente no va a ingresar y vamos a tener algún inconveniente ahí. Y así, todas las tablas son creadas con los campos que van a contener y con el respectivo tipo de datos. ¿Correcto? Muy bien. Y en cuanto a, primero se crea el esquema, luego para crear la data, vamos a ver. En este caso también tenemos la documentación, va a usar la base de datos Aquila y comienza a insertar todos los valores, primero en la tabla actores, hay cientos de actores, luego en la tabla de direcciones, el ID, por ejemplo, fíjense, acá hay un ID 200 para... 199 es más conocida, Jula Fawcett. Entonces acá habrá un campo, el primero, para la actriz o actor que tenga ese código y con su respectiva dirección. De ese modo se van a relacionar. Y así fíjense todo el contenido de esta tabla para fechas, etcétera, etcétera. Entonces una vez que tenemos nuestras tablas o el contenido del archivo zip que hemos descargado, podemos pasar a nuestro Workbench. En este caso, fíjense que solamente contiene 2 esquemas. Nos vamos entonces a la herramienta, a la opción Server y vamos a importar data. Tenemos este cuadro de diálogo y vamos a importar utilizando
esta opción. Vamos a buscar el archivo que se encuentra ya en una ruta descomprimido. Primero se carga el esquema. Si ustedes cargan la data van a tener un error. ¿Por qué? Porque aquí, como ven, no existe un esquema que va a contener esa data. Entonces, mucho cuidado. Primero se carga el esquema. Entonces, le damos a abrir. Y aquí en la parte inferior tenemos el botón para iniciar la importación. Pequeño detallito a veces, a mí me ha pasado y de repente les puede ocurrir lo mismo. Por la resolución de pantalla, si está activo, fíjense aquí arriba a la derecha, estos botones que distribuyen nuestro entorno de trabajo. Si uso el segundo botón, por ejemplo, que me muestra la opción de Output, no me oculta el botón para importar y aquí no tengo una barra de desplazamiento vertical. Entonces, si cargo esto, aparentemente que no puedo continuar. Entonces, apagamos el panel inferior con este botón y aquí ya podemos visualizar el botón Start Import. Damos un clic aquí, empieza a correr, Workbench lee el archivo y ejecuta todas las sentencias que se encontraban en ese archivo. Vamos a actualizar aquí al lado izquierdo y ya vemos que ha sido creado el esquema Sakila. Vamos a explorar un poco, vamos a abrir las tablas. Aquí están todas las tablas. Vamos a ir a la tabla país, por ejemplo, y al dar clic a esta tabla ya vemos que en la parte inferior tenemos una breve información, qué columnas contiene y cuáles son los tipos de datos. Si expando el país y expando las columnas, aquí verifico que efectivamente tengo esas columnas. Y sin saber siquiera o haber olvidado, imaginemos que no han asistido a la primera clase. Entonces yo quiero hacer el listado de los actores por su primer nombre. Puedo dar clic derecho aquí, presionar en Select Rows y fíjense que aquí se genera el query. Select First Name, ¿de dónde? From Sakila. Ejecuto la sentencia y ¿qué ocurre? No tenemos resultados. ¿Por qué? Porque solo hemos cargado la estructura. No hay data en esta base de datos. Solamente está la estructura. Entonces ahora vamos a cargar los datos. Volvemos a la opción, al menú Server, nuevamente Data Import. Fíjense que aquí se ha quedado en esta opción. Simplemente aquí en la parte superior hay otra pestaña. Damos clic acá. Vamos a seleccionar nuestro archivo y esta vez seleccionamos Sakila Data. Le damos a abrir e iniciamos la importación. Noten que ahora el proceso de importación va a demorar un poco más, porque habíamos visto que tiene que poblar todas estas tablas. Acá el proceso ya ha terminado. Cerramos, podemos cerrar esta pestaña y vamos a quedarnos con el query y ahora vamos a probar a ver qué resultado obtenemos. Y ahora sí tenemos, como pueden ver, los nombres de los actores de la base Sakila. ¿Sí? Un procedimiento súper sencillo, súper amigable, para que lo puedan hacer ustedes en su entorno, porque en los siguientes capítulos justamente vamos a utilizar esta base de datos para realizar nuestras prácticas. Bien, mientras vamos a responder un poquito. David, si me ayudas ahí un poquito para ver si es que ya puede, creo que tenía un problema técnico Yanitza. Es más, no la veo conectada, me parece que se le ha ido el internet. Bueno, igual estábamos preparados para una situación así. Bien, vamos a repasar un poco lo que se ha hecho en los minutos que nos quedan.
hemos visto entonces cómo podemos crear una tabla, podemos crear las diferentes columnas, así que vamos a empezar con los comandos. Ojo, los queries que vamos a utilizar en la sesión los vamos a compartir luego en el Notion para que ustedes mismos puedan practicar. Antes de crear una tabla, recuerden que debemos crear un esquema. El esquema en realidad es la base de datos, ¿correcto? Yo no puedo empezar a crear una tabla porque la tabla, como ustedes pueden ver, así como, adelantando ya un poco, las vistas, los store procedures, funciones, son los elementos, son objetos de la base de datos o también llamado esquema. ¿Ok? Entonces, como lo habíamos visto, por ejemplo, en la clase anterior, yo puedo dar clic derecho aquí en una zona vacía y puedo crear un esquema. Se abre este cuadro, le vamos a poner una base de datos de prueba y abajo en la parte inferior tengo el botón Apply, en la parte inferior derecha, le doy un clic y fíjense lo que hace Workbench es crearnos la sentencia SQL. Así que hubiera tan fácil como digitar Create Schema Test, el nombre que ustedes le den. Le damos Apply, la sentencia ha sido ejecutada y aquí ya vemos que se encuentra nuestro esquema. Luego, si recuerdan, para poder usar, y esta parte quizás a alguno le queda alguna duda, en este query anterior, ¿por qué aquí aparece el nombre de la base de datos? Porque no sea de las 4 bases de datos que tenemos acá o de los 4 esquemas, no estamos trabajando con ninguno en particular. Entonces, para seleccionar debemos utilizar use y el nombre del esquema. Ejecuto y fíjense cómo el nombre se ha puesto en negrita. Si no desean utilizar la sentencia, pueden hacer doble clic en el nombre del esquema. Ahora estoy trabajando en Sakila, ahora estoy trabajando en la base test. Entonces, a partir de ahora, cualquier query que ejecute, Workbench va a interpretar que lo estoy realizando en nuestro esquema test. Ahora sí, vamos a crear entonces nuestra tabla llamada Favorite Food. ¿Ok? ¿Qué es lo que está faltando para poder crear? Si nos dicen en el chat, ¿puedo crear la tabla con el nombre simplemente? ¿O nos está faltando algo? Los campos. Exactamente, ¿sí? Las columnas, es decir, ¿cuál es la estructura de esta tabla? Y vamos a irnos al libro. Si mal no recuerdo, en la página 30 se encuentra el query para crear nuestra tabla. Entonces, vamos a copiarla. Creo que no están viendo el libro, ¿verdad? Sí. Okay. Se ve. Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí entonces voy a crear la tabla para persona y entre paréntesis los campos que va a contener con su respectivo tipo de dato. En este caso, fíjense que aquí, una curiosidad, lo que está haciendo con este campo iColor es que está restringiendo el dato que se va a ingresar solamente a estos 3. Podría usar una opción de char de 2 dígitos, pero con eso dejo abierto a que alguien ponga XX, por ejemplo. En cambio acá puedo restringir a los datos que voy a manejar. Esto es importante para, siempre hay que ponerse en el caso de que puede haber un usuario que no lea las indicaciones, no sé si les habrá pasado en los formularios, que simplemente nos olvidamos de indicar el dato y la persona pone
su teléfono donde está el DNI y viceversa. Entonces, no restringo la cantidad de dígitos, por ejemplo, que en un DNI puede ser hasta 10 o hasta 8 y un DNI si manejo el código país, etcétera. Entonces, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta. Siempre hay que pensar que nos va a tocar un usuario distraído, un usuario que va a encontrar el error. En el caso menos pensado, va a haber alguien que va a hacer el ingreso de datos y va a llamar diciendo, oye, no puedo ingresar la información. ¿Ok? Entonces, ahora sí, creamos nuestra tabla y verificamos aquí en la parte izquierda. Ya ha sido creada la tabla con las columnas que habíamos indicado. ¿Ok? Entonces, ya podemos ingresar ahora nuestro primer dato. Vamos a ingresar en la tabla persona estos campos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 campos. Pero ¿cuántos campos tiene mi tabla? Tiene más de 5. ¿Ok? Entonces, puedo realizar esto porque no tengo la información. Además, acá en los valores que estoy ingresando, estoy indicando que el primer dato no estoy enviando información, es nulo. ¿Por qué? Porque esto lo va a asumir la misma tabla, va a crear el Person ID. Si yo no pongo esto, lo que va a ocurrir es que va a asumir que el Person ID es el nombre, el nombre viene a ser el apellido y así todos los datos que correspondan, ¿correcto? Entonces vamos a insertar. Ok, ahí sale un error que no puede ser nulo. A ver, vamos a borrarlo. Ejecutamos o vamos a ponerle un valor. Hola, buenas noches. Sí, hola. Por favor, te interrumpo mientras le buscas. Mira, para la opción de importar el esquema y la base de datos, ¿puedes repetir esa parte? Lo que pasa es que yo estoy ahí, pero no Ya, me da sí, no te errores. preocupes. Igual, mira, si no hay tiempo, lo vamos a enviar en el Notion, lo vamos a añadir con cada pantalla así, paso a paso, para que no te pierdas. No te preocupes. Gracias. Por nada. Ok, entonces miren, ahora sí hemos ingresado el valor y en la parte inferior nos muestra que ha sido aceptado. Y ahora vamos a realizar la búsqueda. Vamos a buscar, vamos a seleccionar. Siempre es un poco difícil a veces al principio, pero se recomienda, sobre todo si crean, imagínense, queries de 200, 300, 500 líneas de texto. Entonces se hace mucho más legible que se mantenga esta sintaxis, los tipos de datos en mayúsculas, el comando SQL en mayúscula, el nombre de la tabla en minúscula, etcétera, para que sea más legible. ¿Okay? Al principio siempre cuesta un poco, a veces vamos al día a día. Muy bien, ejecutamos entonces ahora nuestro query y tenemos un error porque ¿qué estamos pidiendo aquí? Un campo de la tabla. Un campo de la tabla, pero no estoy pidiendo la tabla se llama person. Estos errores ocurren cuando uno recién se está familiarizando, por ejemplo, con una tabla que ha heredado o en el trabajo, ¿no? Bien, por favor, necesito que ahora cambies esta estructura, que trabajes en esta tabla. Entonces, al principio puede que nos cueste familiarizarnos con la información. Entonces, vean, acá ya vemos el primer registro y los datos de dirección, estado, país se encuentran vacíos porque no los hemos ingresado. Y así podemos nosotros seguir ingresando la información. Podemos también hacer cambios. Las tablas, las bases de datos no son objetos estáticos. ¿En qué sentido quiero que se entienda esto?
que siempre van a cambiar. Hoy se define esta estructura para la tabla, pero en unos días nos hemos olvidado de poner el perfil de LinkedIn o cuál es su página web o su correo electrónico, porque no estaba pensado en ese momento. Entonces siempre va a haber alteraciones, siempre van a haber modificaciones en la estructura de la tabla. Así que el comando que vamos a utilizar en ese caso va a ser un alter. Alter table, el nombre de la tabla y qué es lo que vamos a modificar. En este caso vamos a modificar el campo person ID y vamos a cambiar no el tipo de dato porque se va a mantener en small integer, sino que vamos a añadirle esto, que sea autoincremental. Porque vieron que hace un momento yo tuve que, al momento de insertar, ponerle un número. Entonces, imagínense en una tabla que tenga esta opción. Oye, siempre vamos a necesitar cuál es el último registro, porque como no puedo duplicar, tengo que aumentarle más 1. ¿Y qué pasa si alguien aumenta más 5, otro más 7, más 8? Oye, sería un desorden, ¿verdad? Entonces, eso se soluciona fácilmente indicándole que este campo ahora va a ser autoincremental. ¿Ok? Aquí está el comentario, recuerden, un guión, pueden poner cualquier texto y ese es un comentario que va a indicarle a otra persona cuál es la utilidad de esa o esas líneas de la consulta. Muy bien, seleccionamos siempre la línea y ejecutamos el query. Si no, lo que va a ocurrir es que va a volver a cargar todos los queries que estén en nuestra pestaña query 2 en este caso. Muy bien, ya ha sido modificada esta información y así podemos insertar nuevos valores. Vamos a insertar, por ejemplo, ya habíamos insertado esto, ya hemos seleccionado. Podemos seleccionar, como han visto, por el ID de una persona. Bien, vamos a probar con este caso. Preveyendo que ocurriera un caso como este, le pedí justamente tenerlos con los queries a la mano. Muy bien, vamos a ejecutar, ya ha sido insertado. Reusamos el código de aquí arriba, volvemos a seleccionar, teníamos un solo registro y ahora tenemos dos. Este tiene la información completa, el de arriba no. ¿Se puede completar después? Sí, se puede completar con el resto de la información que vemos aquí. Vamos a insertar dentro de la tabla persona y con esto vamos a terminar para que inicie el otro grupo de estudio de hoy. Tenemos otro grupo de estudio, David, hoy día, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense que aquí es importante cuando volvemos a insertar, tenemos que indicarle por lo menos a qué registro, porque ¿cómo sabría el sistema si tuviéramos 100 o 1000 o 1.000.000 de personas, a cuál de ellas va a completar la información con estos datos? ¿Ok? Muy bien, insertamos, ahí salió un error, me parece que por el primary key. ¿Ok? Lo podemos revisar. Esto se los vamos a entregar, lo vamos a cargar en el Notion de modo correcto. Entonces, respondiendo un poco la pregunta que me decían hace un momento de cómo cargar, vamos una vez que tengas los archivos, el archivo zip descargado, tienen que ingresar aquí a la opción Server, Data Import, y en Data Import seleccionar esta opción, ¿sí? Import from Self-Contained File. Y allí ubicar el archivo que vas a cargar. Primero el esquema, lo vamos a abrir y lo vamos a volver a ejecutar, ¿sí? Quizás acá te has atascado, no se ve el botón para iniciar la importación.
Aquí arriba a la derecha apagamos el panel inferior y ya podemos ver el botón Start Import. Le damos un clic y nuevamente se va a ejecutar sin ningún problema, porque si recuerdan, la primera línea de nuestro archivo, lo vamos a abrir aquí, del esquema, en las primeras líneas, aquí hay una condición. Lo primero que va a hacer es, va a borrar la tabla Sakila, si es que existiera, e inmediatamente la va a recrear. ¿Ok? Y el paso para cargar la data es exactamente el mismo. Simplemente vienes aquí, seleccionas Sakila Data, abrimos, iniciamos la importación. Esto va a tomar unos cuantos segundos más porque está cargando algunos cientos de registros, pero imagínate si estuvieras en una empresa y estuvieras trasladando información de miles o millones de registros para el análisis de la data de fin de mes, de fin de semana. Eso va a depender obviamente tanto de la capacidad de hardware del equipo como de la cantidad de datos. ¿Okay? Bueno, les agradecemos por vuestra participación. Sí, Patricio, ahí ya no me acepta. Vamos a pasarles el query corregido para que lo puedan utilizar. ¿Sí? Les agradecemos por vuestra presencia. Por favor, para la próxima semana, tengan ya cargado vuestro escenario con la base de datos Aquila y pasen la voz a vuestros amigos para que podamos tener siempre una asistencia en un número favorable. Bien, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Que tengan buen fin de semana.